Muy bien, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. He puesto la primera pantalla de un par de diapositivas que voy a utilizar simplemente para que la tengamos como referencia de guión y vamos a hacer un pequeño recorrido durante mi intervención fundamentalmente a la regulación legal en materia de licencia, la regulación legal contenida en la normativa urbanística aplicable. La normativa urbanística, que en este sentido vamos a considerarla el texto refundido estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, la LOUA y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. Dentro de la regulación de los actos sujetos a licencia urbanística que se contienen en el artículo 169 de la LOUA, nos vamos a detener en dos actos concretos que son las parcelaciones urbanísticas y las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo. Esa es la regulación que tiene el artículo 169 de la LOUA en la redacción dada, la vigente y dada por el Decreto Ley 3/2019, el famoso por la regulación que contiene de la figura de los AFO, pero que también ha tenido una incidencia en materia de las licencias urbanísticas. Es característico, como digo, que en el artículo 169 se identifican como actos sujetos a licencia las parcelaciones urbanísticas y las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo. Es decir, que ya nos está diciendo que son dos actos, dos hechos distintos sujetos a licencias distintas, ambas urbanísticas, pero una es de parcelaciones y otra es de divisiones y segregaciones. Sobre las parcelaciones urbanísticas, su regulación y definición están en el artículo 66 de la LOUA y también en el artículo 8A del Reglamento de Disciplina. Y nos dice la LOUA que una parcelación urbanística es toda división simultánea o sucesiva de terreno, finca, parcela o solares en suelo urbano y urbanizable, y no le impone ninguna limitación, ni le establece ninguna restricción. Toda división de terreno, fincas, parcelas o solares en suelo urbano urbanizable tiene la consideración de parcelación urbanística. Tiene relevancia esta definición, por lo que luego comentaré en relación con las divisiones y segregaciones, pero quedémonos con la idea de que todas las divisiones de terrenos, fincas, parcelas o solares en suelo clasificado como urbano o urbanizable tienen la consideración de parcelación urbanística. En suelo no urbanizable, sin embargo, también se comparte el concepto de que una parcelación urbanística constituye una división de parcelas, terrenos, fincas o solares, pero solo será urbanística si induce a la formación de nuevos asentamientos. Ese es el requisito que se le impone a la división de terreno, a la segregación, para que sea parcelación en suelo no urbanizable, que induzca a la formación de nuevos asentamientos. Este concepto jurídico indeterminado de la formación de nuevos asentamientos lo podemos determinar a través de la regulación del 52.6, letra A, de la propia LOUA, cuando nos dice que este tipo de se induce a la formación de nuevos asentamientos cuando con los actos en virtud de los cuales se lleva a cabo, los actos sean susceptibles de generar demandas de infraestructura o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. Es decir, que una parcelación será urbanística en suelo no urbanizable si a través de ella se es susceptible, aunque no se genere de facto, pero se es susceptible de generar demandas de infraestructura o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. Por tanto, vemos que la parcelación urbanística es toda división en suelo urbano urbanizable y es aquella división en suelo no urbanizable que induzca a la formación de nuevos asentamientos, sirviendo como referencia de lo que es el concepto jurídico indeterminado de nuevos asentamientos el artículo 52.6a. Habría que añadir a los actos sujetos a licencia por constituir una parcelación urbanística los actos reveladores de parcelación urbanística, que un poco más adelante, unos minutos más adelante, me dedicaré a ello. Y que no están exentos también de dudas interpretativas y bastante discusiones. Si nos centramos, por tanto, en las parcelaciones urbanísticas, que recordamos todas las divisiones en suelo urbano urbanizable y solo aquellas en el no urbanizable donde se induzca la formación de nuevos asentamientos, la LOUA nos deja claro que toda parcelación urbanística está sujeta a licencia. Es decir, que todas las divisiones de terreno están sujetas a licencia en suelo urbano urbanizable y ahora veremos el suelo no urbanizable.
con la salvedad de que esas divisiones en suelo urbano urbanizable se contengan en un proyecto de reparcelación. Este tipo de divisiones las realizaremos en los proyectos de reparcelación con las famosas operaciones jurídicas previas o complementarias a la propia reparcelación. Es decir, en el propio proyecto de reparcelación podremos incluir las segregaciones que sean necesarias para aportar las fincas al proceso reparcelatorio. Habla el artículo 66 de salvo las contenidas en proyectos de reparcelación y no dice de salvo las contenidas, por ejemplo, en las escrituras de constitución de las juntas de compensación, lo que podría permitir deducir que en la escritura de constitución de la junta de compensación no habría por qué segregar la finca aportada, segregación que se llevaría a cabo en el propio proyecto de reparcelación. Aunque nada obsta a que se pueda realizar esa segregación en la escritura de constitución de la Junta de Compensación. Pero que recordemos que dice el artículo 66.4 que cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística, salvo que esté contenido en un proyecto de reparcelación aprobado. De este modo, si queremos realizar una división en suelo urbanizable o en un urbano no consolidado para constituir una junta de compensación y aportar a la junta de compensación, es decir, en la escritura de constitución de la misma, solo la superficie que está integrada dentro de la unidad de ejecución, sí precisaríamos la licencia urbanística. Esta se exime exclusivamente en las segregaciones que sean necesarias para el proyecto de reparcelación. Toda parcelación urbanística requiere, por tanto, licencia y toda parcelación urbanística sometida a esa licencia está sometida también a una condición muy rigurosa y es que en el plazo, la licencia queda condicionada a su eficacia a que en el plazo de 3 meses se presente en el ayuntamiento el título que contenga la segregación autorizada por la licencia de parcelación. En caso contrario, es decir, si nos excedemos un día de los 3 meses, la licencia habrá caducado. Además, es una caducidad automática. En relación con la caducidad de los actos administrativos, tenemos que estar pendientes de la regulación concreta que los contenga, porque, por ejemplo, las licencias urbanísticas que no son de segregación, de parcelación, perdón, las licencias urbanísticas, una licencia de obra, no está sujeta a un plazo de caducidad, el que se haya establecido para el inicio de la obra o para su terminación, pero el transcurso de este plazo no provoca per se y de forma automática la caducidad de la licencia. La caducidad debe ser declarada expresamente en un procedimiento incoado y resuelto al efecto. Podemos tener una licencia de obra incursa en causa de caducidad, pero no está caducada hasta tanto no haya una resolución de caducidad. Sin embargo, este régimen de caducidad expresa no es aplicable a la caducidad de las licencias de parcelación si no aportamos al ayuntamiento en el plazo de 3 meses desde la fecha de otorgamiento de la licencia de parcelación, ojo, desde la fecha de otorgamiento de la licencia de parcelación, no desde la notificación al interesado de la licencia de parcelación. Pues si no aportamos al ayuntamiento esa licencia en el plazo de 3 meses, se produce su caducidad. Esto tiene su relevancia. Nosotros en el ayuntamiento, desgraciadamente, hemos visto esta situación no en pocas ocasiones, en reiteradas ocasiones, y tenemos que comunicar al interesado que la licencia que le concedimos ha caducado de forma automática, por lo tanto ha perdido sus efectos, aunque se haya otorgado la escritura de segregación. Y del mismo modo notificamos tanto al notario otorgante de la escritura como al registrador de la propiedad que la licencia en base a la cual se ha practicado la parcelación, segregación, en la escritura de que se trata, está caducada. Lo que, supongo, ha de impedir que el registrador inscriba una escritura que contenga una parcelación en base a una licencia vigente en el momento de otorgamiento de la escritura, pero caducada de forma automática al momento de practicar dicha inscripción. Más adelante también hablaré de esta condición del artículo 66.5 porque tiene su relevancia. Todas las divisiones y segregaciones en suelo urbano urbanizable, hemos dicho que son parcelaciones urbanísticas y todas están sujetas a licencia urbanística sometidas a la condición de presentación en el municipio de la escritura que contenga la parcelación en el plazo de 3 meses. Sin embargo,
no son admisibles, no son autorizables, por tanto, las parcelaciones en suelo urbano urbanizable, nos dice el 68.1, si no está en vigor la ordenación pormenorizada, salvo que se trate de segregaciones para incorporación de terreno al proceso de urbanización en el ámbito de unidades de ejecución. Esta limitación es importante porque podemos tener un ámbito urbanístico de suelo urbano o urbanizable sin ordenación pormenorizada, en suelo urbano no consolidado, si dicha ordenación se ha remitido a un PERI, en suelo urbanizable, si aún no tenemos aprobado el plan parcial, y hasta tanto eso no ocurra, no son autorizables las parcelaciones urbanísticas. Y antes hemos dicho que toda división de terreno en suelo urbanizable es una parcelación urbanística, por lo que hemos de concluir, de manera demasiado rigorista a mi opinión, que en este tipo de suelo, urbanos no consolidados y urbanizables sin ordenación pormenorizada, nunca se han de autorizar licencias de parcelación, nunca se han de autorizar segregaciones, por cuanto todas estas tienen la condición de parcelación urbanística. Insisto, entiendo que es demasiado rigorista, puesto que podemos encontrarnos, es frecuente, que lo he vivido en la práctica, planes generales cuya normativa establezcan un condicionante añadido al que acabamos de comentar. De manera que podemos encontrarnos con un ámbito de planeamiento, con un sector de suelo urbanizable o una unidad de ejecución en urbano no consolidado, con la ordenación pormenorizada, y por tanto sí se podrían conceder licencias de parcelación, pero sea el propio planeamiento general el que establezca una condición añadida, que no se concederán licencias urbanísticas hasta tanto se desarrolle la actuación. De manera que, salvo los supuestos legalmente previstos, como los de licencias de obra en simultaneidad de urbanización y edificación. Pero esa previsión que nos encontramos en algunos planes generales, en algunos instrumentos de planeamiento general, tendría su eficacia desde que el suelo, el ámbito ya tiene la ordenación pormenorizada, pero aún no hemos aprobado los proyectos de reparcelación y urbanización. Es en ese momento en el que aún no cabe la simultaneidad de obras de urbanización y edificación. En teoría, con la ley en la mano, sí cabría la licencia de parcelación, pero con esa determinación del plan no se admitiría, puesto que diría el plan, dice el plan, que no son admisibles hasta tanto no se desarrolle la actuación ningún tipo de licencia. Estas son las parcelaciones urbanísticas, el régimen legal básico de las parcelaciones urbanísticas. Como decía anteriormente, y tras la modificación de la LOA con el Decreto Ley 3/2019, además de las parcelaciones urbanísticas, hay otros actos que están sujetos a licencia urbanística, como son, nos vamos al 169, las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo. Yo critico esta redacción de la LOA, no sé si quizá debido a la precipitación de su modificación, por cuanto las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo no están sometidas a licencia de división o segregación, porque antes hemos dicho que una división o segregación en suelo urbano urbanizable siempre es parcelación urbanística, y las parcelaciones urbanísticas se someten a la propia licencia de parcelación urbanística. Es decir, el legislador no está diciendo que son dos licencias distintas, una de parcelación urbanística, otra de división y segregación. Si son dos licencias distintas, cada una debe tener unos supuestos distintos. La licencia de parcelación en todas las divisiones en suelo urbano urbanizable, la licencia y nunca en suelo no urbanizable, puesto que las parcelaciones están prohibidas en suelo no urbanizable, y las licencias de división o segregación allá donde se realicen divisiones o segregaciones que no sean parcelaciones urbanísticas. De manera que entiendo que la redacción del artículo 169.1b debería haber sido que son actos sujetos a licencia, las divisiones o segregaciones, aunque se quiera añadir en cualquier clase de suelo, pero que no constituyan parcelaciones urbanísticas. Porque si constituye parcelación urbanística, obviamente, y me reitero, están sujetos a licencia no de división o segregación, sino de parcelación urbanística. Aquí quizá pues, añado o introduzco lo que tenía previsto para un poco más adelante de las declaraciones de innecesariedad, que con la nueva regulación del Decreto Ley 3/2019 han desaparecido. No cabe solicitar a un ayuntamiento una declaración de innecesariedad de licencia. Esa figura ha desaparecido. Antes sí, ante la LOA establecía que había actos que estaban sujetos a parcelación urbanística o a declaración de innecesariedad. Ese último inciso se ha eliminado de la redacción del texto legal y ahora todas las divisiones se someten o a licencia de parcelación o a licencia de división y segregación.
Y aquí añado algo que no sé si ha sido intención del legislador o también quizá fruto de su precipitación. Hemos dicho anteriormente que las licencias de parcelación urbanística están sometidas, artículo 66.5, a la condición de presentación en el ayuntamiento del título que contenga la parcelación en el plazo de 3 meses. Y que si no se presenta ese título, se produce la caducidad de forma automática. Pero es que esa condición del 66.5 está prevista expresamente y no da lugar a interpretación, en mi opinión, luego me puedo someter al debate que podamos abrir al respecto, está sometida a que se trate de una licencia de parcelación. El propio 66.5 lo establece. Las licencias de parcelación quedan sometidas a la condición que hemos dicho. Sin embargo, hemos visto que con la nueva regulación introducida por el Decreto Ley 3/2019 hay determinadas divisiones o segregaciones que no se someten a licencias de parcelación, sino a otro tipo de licencia, prima hermana, pero otro tipo de licencia, las de división o segregación. Y si la condición está establecida para la licencia de parcelación, pues los juristas que hemos aprendido o que hemos estudiado posiciones siempre solemos utilizar algunos latinismos a los que no les gusta decir, les prefieren decir latinajo, ¿no? Ubilex non distinguit, nec non distinguerabemos, donde la ley no distingue, no distingamos nosotros. Y a la inversa, donde la ley ya distingue, es porque querrá distinguir. Entonces, si la ley tiene previsto dos tipos de licencia, de parcelación, una, de segregación, otra, y solo ha establecido la condición a las de parcelación, es porque no lo ha querido aplicar a la de segregación. O se le ha olvidado, añado yo. Pero la cuestión es que no está previsto. De manera que, entiendo, las licencias de parcelación sí están sometidas a la condición de presentación en el ayuntamiento en el plazo de 3 meses de su escritura, las licencias de segregación no, por no existir expresamente esa previsión en el texto legal. Decía que ha desaparecido las declaraciones de innecesariedad, Decreto Ley 3/2019, el que la ha hecho desaparecer, y ahora bueno, pues son licencias de división o segregación en suelo no urbanizable cuando no hay parcelación urbanística. Porque si hubiese parcelación urbanística en suelo no urbanizable, porque con el acto se generen demandas de infraestructura de servicio colectivo impropio de la naturaleza del suelo, sería una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, pero que como está prohibida, nunca la autorizaremos con licencia. Entonces, este rocambolesco juego de palabras nos permite concluir: licencias en suelo urbano o urbanizable, licencias de parcelación siempre, considerando los supuestos donde no se pueden conceder, como son que no se haya aprobado la ordenación pormenorizada o que el plan general establezca una condición añadida. En suelo no urbanizable puede haber parcelaciones urbanísticas o parcelaciones que no son urbanísticas. Si son urbanísticas porque induzcan a la formación de nuevos núcleos de población, no se autorizarán. Nunca daremos licencia de parcelación en suelo no urbanizable. Si la parcelación no es urbanística, no es una parcelación, es una división o segregación. Lo que antes sometíamos a declaración de innecesariedad de licencia de parcelación en suelo no urbanizable, ese nombre tan largo, hoy se reduce a licencia de división o segregación en suelo no urbanizable. Bien, seguimos con los conceptos, parcelación, segregación. Vamos ahora a otros conceptos que son también muy utilizados en las normas urbanísticas de los instrumentos de planeamiento general, la agrupación y agregación. La agrupación y agregación es otra institución tabular registral en relación con los inmuebles. A través de la agrupación de distintas fincas generamos una nueva, la resultante de la agrupación. A través de la agregación añadimos la o las más pequeñas a la finca mayor. Pero la agrupación y la agregación de fincas, también de práctica diaria en la vida local, no son licencias urbanísticas. No son licencias urbanísticas porque no están incluidas en la relación del 169. Al no ser licencias urbanísticas, no le es aplicable la regulación que estamos comentando ahora. ¿Y por qué se suelen someter a licencia las agrupaciones o agregaciones? Porque lo dicen los planes generales. Y por tanto se someten no a licencia urbanística, sino a licencia municipal, por previsión expresa del plan general. De manera que no hay ningún obstáculo para que en un término municipal el promotor o el propietario de dos fincas colindantes pueda ir a un notario, otorgar escritura de agrupación, o agregación si procede, sin que, entiendo, ni el notario deba exigirle ningún título previo habilitante, ni tampoco el registrador para su inscripción. Sin embargo, si esa misma operación se realiza en el municipio, en otro municipio,
donde el plan general sí somete a licencia municipal la agrupación o agregación, pues sí sería necesaria el otorgamiento de la misma. ¿Y exigible por el notario y por el registrador para otorgar la escritura primero y para inscribir? Yo entiendo que no. Simplemente se trataría de una condición urbanística que en caso de otorgar la escritura de agrupación o agregación y su inscripción sin la licencia municipal, constituiría una infracción urbanística en ese municipio, pero no debería obstaculizar la inscripción de esa agrupación y segregación. Otros conceptos de interés: la reparcelación y la reagrupación. La reparcelación es una institución urbanística, está regulada en el artículo 100 de la LOUA, por no decirlo de memoria, lo leo. Se entiende por reparcelación la operación urbanística consistente en la agrupación o reestructuración de fincas, parcelas o solares, incluido en el ámbito de una unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los instrumentos de planeamiento de aplicación, con adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o solares a los interesados en proporción a sus respectivos derechos. Metemos en una coctelera las fincas aportadas con todos sus aditamentos, las cargas, los derechos personales, derechos reales, precaristas, lo movemos todo para que salga ajustado a lo que nos ha dicho el planeamiento y aparecerán las nuevas fincas resultantes con cargas subrogadas por su compatibilidad con el planeamiento, por cargas extinguidas, por su incompatibilidad con el planeamiento, etc. Bueno, en esa operación de reparcelación hay un movimiento de finca donde no solo el movimiento es jurídico, desaparecen registralmente una finca y aparecen otras, sino también es físico. La configuración física de los terrenos se alterará precisamente por la ejecución de las obras de urbanización. Y distinto al concepto y a la institución de la reparcelación es la reagrupación. La reagrupación es la consecuencia que ha establecido el legislador, en supuesto de que se haya realizado una parcelación urbanística prohibida en suelo no urbanizable. Si se desarrolla una parcelación en suelo no urbanizable, la administración municipal ha de reaccionar con el correspondiente expediente de protección de legalidad urbanística, salvo que dicha parcelación, coloquialmente, entre comillas, lo entendemos como haya prescrito. En términos jurídicos hay que decir, salvo que dicha parcelación haya ya caducado la acción de la administración para exigir la restitución de la legalidad, que solamente habrá ocurrido cuando la parcelación sea anterior a la LOUA, porque sabemos que las parcelaciones que se hayan producido desde la entrada en vigor de la LOUA son imprescriptibles, entre comillas. No caduca la acción de la administración para exigir la acción de restitución de la legalidad. Por tanto, cuando se nos haya generado una parcelación urbanística y la administración pueda atacar a través del correspondiente expediente de protección de legalidad, porque se haya generado la parcelación tras la entrada en vigor de la LOUA, tras el 20 de enero del 2003, la consecuencia del expediente de restitución, si con una edificación ilegal sería el requerimiento de legalización o la reposición a su estado originario de la edificación, es decir, su demolición, en una parcelación ilegal, la restitución de la legalidad se lleva a cabo mediante la reparcelación forzosa. Reparcelación forzosa que está regulado en el artículo 183.3 de la LOUA. El 183.3 se remite a lo que disponga el reglamento, y el reglamento tampoco ha añadido mucho más. Artículo 49.2J del decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanística Andalucía, que establece que el hecho de acordar el expediente de restitución de la legalidad urbanística y acordar la reparcelación forzosa ha de conllevar que los actos y negocios jurídicos que han dado lugar a dicha parcelación se invaliden, se anulen, bien por voluntad de las partes o mediante resolución judicial. Es decir, que aquí habría que acudir a la jurisdicción ordinaria para que anule esos actos en virtud de los cuales se ha dado lugar a la parcelación. No son frecuentes por la dificultad que conllevan y la, iba a decir parca, pero escasísima regulación legal y reglamentaria, no son frecuentes los procesos de reparcelación forzosa de parcelaciones urbanísticas ilegales. No sé, en la práctica, los que estamos conectados, cuántos hemos participado en alguno de ellos, pero son muy escasos. Sí podemos añadir, sí puedo deciros como mera referencia de cultura general, que algo parecido a la reparcelación forzosa es lo que la jurisprudencia ha regulado como la reparcelación inversa en las reparcelaciones urbanísticas, y que, además de lo que tenga establecido la jurisprudencia
al respecto, sí está regulada expresamente, y os remito a ella por si queréis tener mayor conocimiento, a la regulación autonómica urbanística de Castilla-La Mancha y de Valencia, que sí tienen regulada la reparcelación inversa para los supuestos de una anulación de una reparcelación urbanística. Bien porque el proyecto de reparcelación haya sido impugnado y estimado el recurso correspondiente, bien porque se haya anulado el instrumento de planeamiento y, como sabéis, en cascada se anulan los actos de ejecución de este: constitución de juntas de compensación, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización. Y yo añado, y no se anulan, aunque procedan en cascada del instrumento de planeamiento que se ha anulado, no los actos de ejecución del planeamiento, como es la reparcelación, pero quedan sin anularse los actos de aplicación de ese planeamiento que resulten firmes, como son las licencias de obra. Eso es salirnos un poco del guión que teníamos establecido. Y en relación con la reparcelación forzosa, que hemos dicho que es la consecuencia de una parcelación urbanística ilegal que ha sido objeto de un acuerdo de restitución de la legalidad urbanística, hay una previsión en el artículo 183 que hemos citado de la LOUA que establece que se excluye de dicha reparcelación forzosa las parcelas dentro de la parcelación donde existan edificaciones susceptibles de ser declaradas AFO, en situación de asimilado a fuera de ordenación. Esas parcelas donde existan edificaciones susceptibles de ser declaradas AFO quedan excluidas del proceso que se deba llevar a cabo de reparcelación forzosa. Lo que sí es necesario que el AFO debe ser declarado ya de oficio, ya a instancia de parte, ya de oficio. Bien, visto los conceptos de parcelación, segregación, agrupación, agregación, reparcelación, regrupación, quedaría por dar un pequeño análisis a algo también que está originando mucha confusión en la práctica, de los famosos actos reveladores de parcelación urbanística, que antes estaban sometidos los actos reveladores de parcelación urbanística a licencia de parcelación urbanística o declaración de innecesariedad, y que ahora, al no existir la declaración de innecesariedad, los actos reveladores de parcelación urbanística están sometidos a licencia de parcelación para concederlo o denegarla, o a licencia de división-segregación para concederlo o denegarla en suelo no urbanizable. Bien, estos actos reveladores están en el artículo 66 de la LOUA y en el artículo 8, 1A del reglamento. Lo fundamental de los actos reveladores de parcelación urbanística es que de ellos resulte un uso individualizado de una parte del inmueble. Y añade el legislador, digan lo que digan los interesados. Es decir, si los interesados en el título, en virtud del cual se produce ese acto revelador de parcelación urbanística, dicen, no, que nadie se preocupe, que aquí nadie va a usar individualizadamente nada, pero si existen indicios en virtud del acto que se ha otorgado de que sí existirán titulares con uso individualizado de una parte del inmueble, pues setos divisorios de la finca o cualquier otro elemento, ha de considerarse el acto como revelador de parcelación urbanística y, por tanto, someterse a ella, a licencia de parcelación urbanística. ¿Cuáles son esos actos de parcelación, esos actos reveladores de parcelación? La ley nos habla de la constitución de proindivisos, las interposiciones de sociedades con aportaciones de bienes, las divisiones horizontales. En los proindivisos y en la interposición de sociedades puede darse un acto revelador de parcelación urbanística o no, porque al igual que yo puedo tener un coche en copropiedad con otra persona y el coche no lo puedo dividir, es imposible que se asigne un uso individualizado de una parte del coche, a mí la parte del volante y, y al copropietario la parte del copiloto, eso no carece de sentido. En los terrenos sí es posible, pero también puede ocurrir que se constituya un proindiviso y por las características de la finca y del propio título constitutivo no resulte un uso individualizado de cada uno de los copropietarios, existiendo además una manifestación de ellos de que no existe ese uso individualizado. Pues si no hay esa revelación de uso individualizado, ni tampoco esa manifestación por las partes, pues no será un acto revelador de parcelación urbanística y por tanto no quedaría sometido a licencia. Sin embargo, en las divisiones horizontales siempre se va a dar, porque si el acto revelador de parcelación urbanística tiene como base que exista un uso individualizado de una parte del inmueble, la esencia de la división horizontal, 396 del Código Civil,
es que existan usos individualizados de una parte del inmueble, juntos con otros comunes. Por tanto, hemos de llegar a la conclusión de que cuando tengamos un proindiviso o a través de interposición de sociedades haya transmisiones de bienes, podrá constituir un acto revelador de parcelación urbanística o no, en función de que existan diversos titulares a los que les corresponde un uso individualizado, una parte del inmueble de que se trate, pero que cuando nos encontremos ante una división horizontal, siempre, la división horizontal siempre va a constituir un acto revelador de parcelación urbanística, porque es la esencia de la división horizontal, como estamos comentando, el que exista un uso individualizado de una parte del inmueble, los elementos privativos, y habrá otros elementos que serán de uso común. Por tanto, las divisiones horizontales, como estamos diciendo, siempre se han de someter a licencia urbanística. Ha comentado mi ponente predecesor que cuando vayamos a constituir una división horizontal no es necesario otorgar la licencia de parcelación como acto revelador porque se entiende implícita en la propia licencia de obra. Eso es así, lo dice expresamente una resolución de la anteriormente denominada Dirección General de los Registros de Notariado de 3 de junio del 2019, donde nos dice que solamente será un acto susceptible de licencia cuando, con la modificación de la división horizontal, se produzca un incremento del número de los elementos privativos. Entonces, si tenemos una división horizontal constituida en virtud de una licencia de obra, esa licencia de obra conlleva la autorización de la parcelación. Podemos encontrarnos con ayuntamientos, no pasa nada porque se diga, aplicable el dicho de lo que abunda no daña, de que en una licencia de obra para una promoción, el propio acto administrativo de concesión de la licencia de obra se pronuncie sobre la autorización de la división horizontal. Insisto, lo que abunda no daña, pero lo que no debería ser es que ese ayuntamiento le cobre al promotor la tasa de la licencia de parcelación por la constitución del régimen de división horizontal y otra tasa, la correspondiente al expediente de la licencia de obra. Entiendo que no sería procedente, puesto que no es necesario conceder esa licencia de parcelación en base a esta doctrina de la Dirección General, porque va implícita en la propia licencia de obra. Sin embargo, si posteriormente, si queremos modificar la división horizontal generando nuevos elementos privativos, sí estaría sometida a licencia. En el suelo no urbanizable, sí existe una particularidad en la regulación de los actos reveladores de parcelación urbanística. ¿Y cuál es esa particularidad? Pues que esa previsión del uso individualizado de los inmuebles, que está establecida en la LOUA, no existe para el suelo no urbanizable. De manera que se puede producir un acto revelador de parcelación urbanística en suelo no urbanizable, aunque no exista una revelación de uso individualizado del inmueble objeto del proindiviso. Nos dice la ley que es un acto revelador de parcelación urbanística la transmisión, muy importante, inter vivos, es decir, no mortis causa, no por título hereditario, sino la transmisión por cualquier título inter vivo, la constitución de un proindiviso en suelo no urbanizable será un acto revelador de parcelación urbanística cuando a cada proindivisario le corresponda, teóricamente, una superficie inferior a la parcela mínima por aplicación de su tanto por ciento. Ejemplo, si tenemos una finca pues, de 5.000 metros y constituimos un proindiviso del que resultarán dos propietarios, cada uno al 50%, se ha de suponer que, teóricamente, a cada propietario le corresponden 2.500 metros. Por tanto, ese proindiviso, como acto revelador de parcelación urbanística en suelo urbanizable, sería autorizable mediante licencia por cuanto las superficies teóricas equivalentes a cada uno de los tantos por ciento del proindiviso es igual o superior a la unidad mínima de cultivo de 2.500 metros si la finca fuese de regadío. Si fuese de secano, 25.000 metros, pues igual. Si tenemos una finca de 50.000 metros y que es propiedad mía y vendo un tercio a un tercero y otro tercio a otro tercero, estoy generando de una finca de 50.000 metros, la estoy dividiendo en 3 tercios, cada uno de los cuales teóricamente sería inferior a los 25.000 metros y por tanto ese proindiviso no sería
autorizable. Acudiendo a la doctrina de la Dirección General de los Registros del Notariado, anteriormente denominada Dirección General de los Registros del Notariado, podemos establecer como criterio que la constitución de un proindiviso o la modificación de este siempre constituirá un acto revelador de parcelación urbanística. Pero la transmisión de un proindiviso ya constituido aun en suelo no urbanizable no sería un acto revelador de parcelación urbanística. Es decir, si yo soy propietario ya de un tanto por ciento de una finca y sin modificar ese porcentaje lo transmito a un tercero, no sería un acto revelador de parcelación urbanística. Como ejemplo, dejo citadas dos resoluciones de 2 de marzo de 2012 y de 22 de marzo de 2018. Bien, pasando al... Hemos comentado los distintos actos sujetos a licencia urbanística y los supuestos de declaración de innecesariedad que ya han desaparecido. Nos queda por ver un último supuesto, y en 4 minutos intentaré terminar a tiempo, de las parcelaciones que se puedan producir respecto de los inmuebles donde existe una edificación declarada AFO. Porque debemos tener cuidado con las referencias terminológicas. El AFO va siempre referido al edificio, no al terreno. Se declara en AFO un edificio. Lo que ocurre que hay un determinado supuesto, que es el que vamos a comentar ahora, que la declaración de AFO del edificio lleva inherente una licencia de segregación de la parcela donde está ese edificio. Pero no declaramos AFO el terreno, declaramos AFO la parcela. Esa previsión, que está en el 183, la redacción dada por el Decreto Ley 3/2019, nos dice que ha de tratarse de edificaciones en situación de AFO. Debemos acudir al Decreto Ley 3/2019 para ver la definición para ver las edificaciones irregulares susceptibles de ser declaradas AFO. Debe tratar, el supuesto que estamos comentando de la parcelación y declaración de AFO está sometido a los siguientes requisitos. Debe tratarse de una edificación susceptible de ser declarada AFO, que esa edificación esté en una parcela física que igualmente físicamente forme parte de una parcelación urbanística prohibida, pero atención, nos sigue diciendo el 183 que esa parcelación urbanística prohibida haya sido objeto de un acuerdo de restitución de la legalidad urbanística o que la parcelación se hubiese generado con una licencia declarada nula. Entiendo que hay que añadir que este supuesto también sería aplicable a una edificación susceptible de ser declarada AFO en una parcela que forme parte de una parcelación urbanística, aunque esta parcelación no haya sido objeto de un expediente de restitución de la legalidad, porque la parcelación sea anterior a la LOUA y está ya prescrita, entre comillas. Es decir, que ha caducado la acción de la Administración para exigir la restitución de la legalidad mediante la reparcelación forzosa. Es decir, que aunque el tenor literal del precepto parece permitir únicamente la parcelación y declaración de AFO en parcelaciones urbanísticas donde haya acuerdo de restitución de la legalidad, entiendo que debe aplicarse también a aquellas edificaciones susceptibles de ser declaradas AFO donde se admita la segregación de la parcela donde esté por encontrarse en una parcelación urbanística ilegal, aunque no haya sido objeto de expediente de restitución de la legalidad por su caducidad, por su prescripción. En estos casos, la declaración de AFO de la edificación, como decimos, conlleva también la de la parcela en función de las lindes existentes, indefinido que nos dice el legislador, pero habrá que atender a las lindes existentes. Y como decimos, lo dice el propio legislador, la declaración de AFO sobre la parcela supone la concesión de licencia de segregación. Lo lógico es que el ayuntamiento, cuando declara el AFO y procede la declaración también de la segregación de la parcela, lo diga expresamente en el acto administrativo, pero que según el legislador, la declaración de AFO lleva implícita la licencia de segregación exigida por el artículo 25.1b de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, que precisamente es la licencia a la que se refiere el artículo 169.1b de la LOUA. Por tanto, en resumen, cuando declaramos AFO un edificio cuya parcela se encuentra en una parcelación urbanística ilegal en suelo no urbanizable, la declaración de AFO del edificio conllevará la segregación de la parcela en función de sus lindes. De manera que la resolución de declaración de AFO servirá como título
para el otorgamiento de la escritura correspondiente de segregación y para su posterior inscripción. Y fijaros qué curiosidad, por eso yo me inclino en mi opinión de que lo que comentaba antes, de que la condición del 69.5 de la LOA, de que las licencias de parcelación se condicionan a que se presente la escritura en el ayuntamiento en el plazo de 3 meses, condición referida solo a las licencias de parcelación, porque así lo dice la ley, y no a las licencias de segregación, porque así lo dice la ley, el legislador sí ha dicho expresamente que esta licencia de segregación de la parcela donde está un AFO, pero solo esta, sí está sometida a la condición de presentación de la escritura en el municipio en 3 meses. Lo ha dicho expresamente. ¿Por qué no lo ha dicho con las otras licencias de segregación en suelo no urbanizable de parcelas que no soportan un edificio en AFO? No lo ha dicho. ¿Olvido? ¿Intención? No lo sé. Pero mi misión aquí es comentaros lo que dice el derecho positivo. Y el derecho positivo dice que las licencias de parcelación se someten a esa condición. Presentación en 3 meses de la escritura en el ayuntamiento. Si no, la licencia ha caducado. No pasa nada, hay que pedir otra, se otorgará otra, porque las condiciones serán las mismas, pero hay que volver a pagar otra tasa al ayuntamiento. Los 50 eurillos los volverá a cobrar el ayuntamiento. Si estamos otorgando una licencia de segregación en suelo no urbanizable, no está sometida a la condición. No hay ningún precepto que lo diga. Pero si estamos otorgando una licencia de segregación inherente a la declaración de AFO en los supuestos que comentamos del 183.3, esa licencia de segregación sí está sometida a la condición de presentación en el municipio de los 3 meses. Los actos de parcelación urbanística, como comentaba anteriormente, no caducan, no prescriben para que nos entendamos, pero que la terminología correcta es no caducan, salvo las parcelaciones anteriores a la LOA, que es así. Pero ha añadido el legislador que los actos que afecten a una parcela dentro de una parcelación donde existe una edificación susceptible de ser AFO, esa sí prescribe a los 6 meses. Precisamente por transcurrir los 6 meses, precisamente por transcurrir los 6 años, sí puede ser declarado el AFO de la parcela, que conllevará su propia segregación y la quitamos, esa parcela con su edificación, de ese proceso de reagrupación y reparcelación forzosa de la parcelación ilegal. Bien, muy brevemente ya en cuanto al procedimiento de las condiciones de las licencias de parcelación y segregación. Las licencias de parcelación, las licencias de segregación son licencias urbanísticas y, como nos dice el artículo 16, todas las licencias urbanísticas de parcelación, de segregación, de obra, están sometidas a un informe técnico y jurídico. Técnico y jurídico. O técnico-jurídico. Da igual que sea un mismo informe firmado, pero tiene que estar firmado por el responsable técnico municipal y por el responsable jurídico municipal. Todas las licencias urbanísticas. Obra, utilización, licencias provisionales y también las de parcelación y segregación. Al estar sometidas a licencias de parcelación o segregación, se produce el devengo de la correspondiente tasa, siempre que esté establecido en la ordenanza fiscal, y como todas las licencias urbanísticas, se conceden salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Es decir, que el ayuntamiento, y esto es muy importante, el ayuntamiento, cuando se le propone una parcelación urbanística o una división o segregación en suelo no urbanizable, o un acto revelador de parcelación urbanística en suelo urbano o urbanizable, o un acto revelador de división o segregación en suelo no urbanizable, cuando se le proponga, solo ha de valorar los aspectos urbanísticos aplicables y de la aplicación de la superficie mínima de la unidad mínima de cultivo, al margen de cualquier otro elemento técnico o jurídico que vaya a impedir el otorgamiento de la escritura o su inscripción. Aunque yo, como jurista, vaya a informar una licencia de parcelación y pueda advertir esa circunstancia, no ha de suponer un obstáculo para la concesión de la licencia. La licencia urbanística, como todas las licencias urbanísticas de parcelación y división son actos reglados y se someten a las determinaciones urbanísticas de aplicación y en suelo no urbanizable a la determinación de unidad mínima de cultivo. Tan es así que no habría ningún obstáculo para conceder una licencia de parcelación o una licencia de división en suelo no urbanizable instada por el no propietario. Al igual que yo le puedo conceder una licencia de obra al no propietario, porque la licencia urbanística se conceden salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del tercero. Eso sí, como administración municipal y en virtud del celo que debe exigirse, al valorar una licencia de parcelación o segregación instada por el no propietario, aprecio que existe un interesado en los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, precisamente el titular, registrarlo catastral, y debería dársele trámite de audiencia previo a su concesión. En cuanto a la concesión de la licencia de parcelación para la declaración de asimilado fuera de ordenación,
hago mío los comentarios que acabo de decir sobre la segregación, es decir, constituye una licencia urbanística, pero no a la declaración de AFO, que no constituye una licencia. Aquí estamos mezclando dos actos administrativos. La declaración de AFO, que no es licencia y por tanto no es aplicable el principio sobre los derechos de propiedad, y la segregación, que sí es una licencia urbanística. Finalizo ya diciendo que en cuanto a la relación de la declaración de AFO con el registro de la propiedad, me insisto también en el dar trámite de audiencia a los propietarios. No lo voy a comentar, tampoco está relacionado precisamente con las segregaciones, pero me remito al comentario que podamos tener más adelante en relación al, digo la palabra, al follón que estamos montando algunos ayuntamientos, entre ellos el mío, por la remisión al registro de la propiedad de manera, si no inmediata, sí muy cercana en el tiempo, de resoluciones declarando el régimen jurídico de edificaciones que han sido objeto de inscripción de obra nueva por antigüedad, es decir, sin licencia de obra y sin licencia de ocupación, y declaramos en esa resolución el régimen jurídico aplicable al inmueble, que es el propio del A, de las edificaciones susceptibles de ser declaradas en fuera de ordenación, es decir, no se admite ningún tipo de licencia, o el de las edificaciones ya declaradas en asimilado fuera de ordenación si el interesado lo hubiese así instado, cosa que no suele ocurrir. Por tanto, cuando nos llega una declaración de obra nueva de una edificación en suelo urbano o urbanizable, inscrita precisamente por el procedimiento del artículo 28.4c del texto refundido estatal, donde el interesado no ha aportado en el título, en la escritura, la licencia de obra y la licencia de ocupación, el registrador le pide al ayuntamiento que dicte resolución sobre el régimen jurídico aplicable y la dictamos y se inscribe como nota marginal. Y claro, ¿qué suele ocurrir? Y ya me adelanto al follón que se está formando y luego lo podemos comentar. Esas declaraciones de obra nueva las hace el interesado no porque un día se levante por la mañana con su intención y loable propósito de declarar la obra nueva de su edificación, sino porque la quiere hipotecar o porque la quiere vender. Y otorga la declaración de obra nueva y en el proceso de valoración de la escritura de hipoteca, de transmisión, etcétera, le cuela al ayuntamiento en el registro una resolución declarando el régimen jurídico aplicable de edificaciones susceptibles de ser AFO, que precisamente es que no se permite hacer nada. Eso pone en alerta a la tasadora, al banco, al propio comprador y se están frustrando operaciones. Solución, pues hay que declarar los AFOs de las edificaciones susceptibles de tal o legalizarlas, aunque haya transcurrido el plazo. Termino ya simplemente con dos ejemplos también prácticos, y es que las segregaciones que se suelen exigir por los ayuntamientos cuando pedimos una licencia de obra de una parcela que está afectada parcialmente por un retranqueo de la alineación. Aquí, bueno, es muy frecuente que el ayuntamiento le diga al promotor: si no hay segregación y cesión gratuita al ayuntamiento, no hay licencia de obra. En fin, todos entendemos que eso es un... Tampoco vamos a decir la palabra. En realidad no se debe ceder obligatoria y gratuitamente. Al ser un terreno dotacional, los ayuntamientos deben adquirirlo por los medios de adquisición de los terrenos dotacionales regulados en el 139 de la LOA. Lo que sí suelen hacer muchos ayuntamientos es que tienen establecido en sus planes generales es que se establece la cesión gratuita, no es propietaria, de ese suelo del retranqueo a la administración, pero el particular puede materializar en la parcela neta que le quede toda la edificabilidad correspondiente a la superficie bruta. Esa segregación que la otorga el particular en una escritura de segregación y cesión voluntaria ante notario, no participa el ayuntamiento en esa escritura, es decir, no comparece, sí debe aportar la correspondiente licencia de segregación y luego el ayuntamiento lo que hace es que acepta la cesión para que sea inscribible en el registro de la propiedad. Y finalmente también añado un matiz, al menos lo tenemos recogido en nuestro plan general, y es que cuando se otorga una licencia de segregación en suelo no urbanizable, tenemos establecido una previsión que no otorgamos la licencia de segregación si de la misma resultará una edificación que incumpla las determinaciones urbanísticas. Por ejemplo, porque hay una edificación en medio de la parcela y con la segregación ya quedará incumpliendo la separación al lindero, salvo que previamente el propietario declare el AFO de la edificación. Bueno, creo que me he pasado también algunos minutillos, pero como dijo el moderador al principio puede parecer que el tema de la licencia de segregación en dos palabras está todo dicho y da bastante juego. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, ha sido también un placer verte a ti. Yo me